Muy buenas noches otra vez a todos ustedes que están aquí en vivo y saludos también a los que están viendo esta grabación. Qué bendición poder estudiar la palabra de Dios con todos ustedes. Hoy en la clase vamos a comenzar con un invitado muy especial. Es una persona que el Señor está usando como presidente del Sínodo Iglesia Cristo Wales Internacional. Y vamos a comenzar con unas palabras de él sobre lo que es la Iglesia Cristo Wales Internacional y también su programa del seminario. Él nos va a compartir un poco y espero que también él podría contestar unas preguntas si ustedes tengan algo de que preguntar. Él va a estar aquí y solo fue hoy en la mañana que yo le envié un mensaje gracias a él sin mucho tiempo para poder él y él hizo lo que tenía que hacer para poder estar con nosotros y es un placer poder presentar a ustedes al presidente del Sínodo de Iglesia Cristo Wales Internacional, Pastor Henry Herrera. Pastor, le doy la palabra. Gracias. Buenas noches, hermanos, y es una bendición ver a muchos de ustedes con los cuales hemos estudiado. La mayoría de ustedes estudiamos las epístolas, es una bendición. Y bueno, verlos crecer espiritualmente es una felicidad y seguir creciendo en la fe. Y bueno, gracias, misionero Andrew, por la invitación en esta noche de poder contarles un poquito acerca de lo que estamos haciendo y cuál es el proceso que nosotros estamos viviendo como iglesia, como el sínodo que tenemos actualmente. La Ruta a Cristo es un plan que hemos diseñado durante muchos años y donde nosotros estamos guiándonos con el proceso de cada uno de ustedes, pero también nos guiamos nosotros mismos en cuanto a cómo vamos, cómo está avanzando todo lo que hacemos. ¿Y cómo empieza esta Ruta a Cristo? Esta Ruta a Cristo empieza cuando ustedes descargaron la aplicación, cuando ustedes por primera vez estaban viendo lo que realmente estaba pasando con las redes sociales y vieron un comercial de Academia Cristo y cómo ustedes estaban pues observando lo que estaba pasando con todos nosotros, ¿sí? Y ustedes descargaron la aplicación, hicieron el curso de la aplicación y cuando ustedes empezaron a trabajar con nosotros en la Academia Cristo, pues empezaron a ver el discipulado 1 y ya ustedes están en el discipulado 2. Discipulado 1 pasaron 3 lecciones, discipulado 2 ya están avanzando poco a poco y es algo así como 8 lecciones donde están aprendiendo más, pero la bendición más grande es que cuando ustedes pasaron de discipulado 1 a discipulado 2, ya tenemos acuerdo doctrinal y eso tiene mucho significado para nosotros. Quiere decir que creemos lo mismo. El deseo de Academia Cristo, y es el propósito por el cual tenemos esta Ruta a Cristo, es empezar los grupos sembradores. Algunos de ustedes tienen sus grupos sembradores y para eso hay unos recursos en la página de Academia Cristo que conocemos como los 4 conceptos y luego aprendan de mí. Y eso es lo que ustedes van a enseñar a sus grupos sembradores. ¿Qué es lo que ustedes hacen en discipulado 1 y 2? Crecer, aprender, conocer de la Biblia para tener herramientas espirituales y enseñar a su grupo sembrador. Pero cuando estudiamos Aprendan de mí, son 3 lecciones donde estamos enseñando la doctrina bíblica. ¿Y quién enseña esa doctrina? Ustedes. Y en ese grupo sembrador, pues más o menos enseñando Aprendan de mí y los 4 conceptos, más o menos son 2 años. Claro que ustedes saben que todo el proceso de Academia Cristo, pues estamos queriendo de que trabajemos a conciencia con el tiempo de ustedes, pueden tardar un poco más o un poco menos. Cuando un grupo sembrador ya tiene todo su proceso y el grupo sembrador dice, bueno, nosotros queremos seguir avanzando y creciendo,
es donde las iglesias luteranas confesionales que están en Latinoamérica, como Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Haití y su servidor que está en Colombia, nos unimos en el año 2021 y creamos el sínodo Iglesia Cristo Wels Internacional. ¿Por qué creamos este sínodo? Para compartir tres cosas. La primera, el compañerismo. Y cuando hablamos del compañerismo, es que creemos lo mismo. Somos hermanos en la fe, todo lo que ustedes han estudiado en la Academia Cristo, creemos lo mismo. Lo segundo, ya nos apoyamos en la educación. Entonces, cuando hablamos de la educación es que ya estamos trabajando hombro a hombro. Si ustedes, los que han estado más avanzados, se dan cuenta de que aquí no hay una jerarquía que porque usted lleva más años, otros más años, no. Lo que nosotros queremos es que ustedes hagan lo mismo que hacemos nosotros, enseñar la palabra de Dios y compartir la misión. La misión es, pues, damos gracias a Dios por el sínodo de Wells, el sínodo de Wisconsin, del cual tenemos compañerismo. El sínodo de Wisconsin desde el año 1960 ha estado enviando misioneros a Latinoamérica. Y donde, por ejemplo, es el pastor hermano misionero Andrew y muchos de los otros profesores son del sínodo de Wells y ellos han trabajado con nosotros por muchos años. Y la manera de organizarnos para poder recibirlos a ustedes es llegando a la Iglesia Cristo. Es más, este mes vamos a estar en Bolivia porque uno de los estudiantes, el doctor Eduardo Milanesi, su grupo Sembrador, ya va a ser la primera iglesia que vamos a recibir como Iglesia Cristo. Y va a ser una fiesta para todos nosotros porque vamos a estar allá en una ceremonia muy especial. ¿Tienen alguna pregunta sobre el sínodo Iglesia Cristo Wels Internacional? Muy bien, si en algún momento necesitan más información, estamos para servirles. Y también quiero hablarles de otro proceso que está iniciando en este momento, y ese proceso es lo que llamamos el Seminario Cristo Wels Internacional. Este seminario del cual les voy a hablar está diseñado para seguirles ayudando en el crecimiento a aquellos que tienen el grupo Sembrador. En este momento, nosotros estamos enfocados en lo que llamamos el Ministerio del Evangelio. Y en ese Ministerio del Evangelio tenemos unas clases que son de fundamentos. Todos los que pasen por el seminario van a pasar por estas materias como tenemos acá, que tenemos la doctrina, que estamos viendo las preguntas del catecismo, pero en este caso lo que estamos enseñando y aprendiendo cómo usar más el catecismo en nuestras vidas de sembradores. Vamos a ver una doctrina y vamos a profundizar más. Ustedes ya vieron un curso de la ley y el evangelio, pero aquí se va a profundizar mucho más acerca de esta doctrina. La hermenéutica, cómo interpretar la Biblia. También vamos a estudiar la isagogía del Antiguo Testamento. Ustedes en Discipulado 1 y Discipulado 2 han estudiado el Nuevo Testamento, entonces tenemos esa ventaja. Y luego tenemos la parte de la homilética para poder aprender maneras de predicar y llevar sermones. Pero el seminario va a ofrecer 4 áreas. Estas áreas son de teología, de consejería, capacitación y los idiomas. Estas 4 áreas son opcionales. Por ejemplo, si Álvaro Moreno nomás quiere estudiar la parte de fundamentos, pues a nuestro hermano Álvaro Moreno le damos el certificado que estudió fundamentos. Y Álvaro dice, no, yo quiero estudiar teología, va a haber dogmática y la historia de las confesiones, pues va a recibir otro certificado de la teología. Y Álvaro dice, yo no voy a estudiar más, voy a estar concentrado en mi iglesia, pero voy a seguir creciendo y va a seguir creciendo por muchos recursos, cursos que vamos a estar montando en Academia Cristo
o en el seminario Cristo se van a ofrecer en un futuro más cursos para estar creciendo, está bien. Pero volviendo al ejemplo con Álvaro, él quiere seguir creciendo y va a hacer el curso de la consejería donde se estudia el ministerio de la iglesia basado en Corintios, pues va a recibir créditos por eso. Pero él quiere seguir creciendo y quiere estudiar la capacitación, pues aquí va a tener más materias: teología pastoral, educación cristiana, evangelismo y adoración 3. Se le va a dar certificado. Y si también desean, pues vamos a ofrecer el tema de los idiomas, estudiar hebreo, griego y haciendo exégesis, y es una manera de crecer. Pero el seminario es opcional, no es un requisito. Como ustedes pueden ver que en Academia Cristo sí hay unos requisitos, como cuando pasamos de discipulado 1 a discipulado 2, un requisito es el acuerdo doctrinal. Aquí es los que ya tienen su grupo sembrador y desean crecer, ¿verdad? Ahora estamos en unos cursos de prueba. ¿Y qué quieren decir los cursos de prueba? De que como estamos diseñando los cursos, estamos viendo qué tantas horas estamos dando, qué tanto sirve para el estudiante y todo esto. Y si alguien termina todo este proceso, pues va a tener un certificado que llamamos divinidad, y porque ha podido pues terminar todos los estudios. Para eso hoy fui invitado, ha sido una bendición estar con ustedes. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Viviana. Sí, a mí me encantan los estudios. Cada vez que hay un curso no me lo pierdo. De que empecé con Academia Cristo, del primer cursito por internet en el teléfono, no paré. Como mujer, ¿podemos hacer algún curso de este seminario para tener un poquito más de conocimiento o solamente está dedicado para los varones? Y muy buena pregunta. Nosotros ahora tenemos, creo que son 2 mujeres que están ahora en los cursos de prueba. Y, por ejemplo, el curso de fundamentos sirve mucho para las mujeres, y también el tema de la consejería y teología también sirve mucho porque van a enseñar. Ya, pues me alegra mucho en cuanto a eso saber pues del papel del hombre y la mujer, pero en el seminario van a poder estudiar pues mujeres, simplemente que van a saber cuál es cómo usarlo y dónde no usarlo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, una materia para ustedes de consejería, wow, sería una bendición. Tener mujeres consejeras que ayuden a otros. Y otra preguntita más. ¿Se pueden hacer como hacemos estos cursos? Sí, los estamos haciendo así. Hay unos días en la semana, y también igual se graba, tenemos los mismos métodos, pero hay una diferencia, que allá hay mucha lectura. Aquí en el seminario no tenemos videos, tenemos más lecturas y más preguntas que llamamos nosotros casuísticas, es decir, planteamos situaciones y esperamos que el alumno pueda resolver. Desarrollar. Perfecto. Bueno, me gusta. Es un poco diferente el método. Sí, pero no me vendría mal porque me gusta leer mucho la palabra, así que no tendría problema. Bueno, tendría que terminar el discipulado 2 y poder tratar de llegar a un curso de esto. Con la ayuda de Dios. Qué Con bueno. ayuda de Dios, por supuesto. Katia. Gracias. Buenas Listo, noches. Viviana. Buenas está? noches, pastor. Un gusto de saludarle. Dios le bendiga. No solo un comentario, realmente me alegra mucho. Yo tenía hartas dudas de qué materias se llevaban en el seminario y le agradecemos mucho por toda la explicación. Y ha estado claro, gracias a Dios. Cualquier cosita le vamos a consultar. Un gusto, pastor. Gracias. Claro, y nuestro presidente del seminario es el pastor Julio de Bolivia. Muchos de ustedes lo conocen, es el director del seminario, sino que yo hoy estoy haciendo las 2 funciones reemplazándolo a él. Después yo le cobro la factura a él. Ya. Muy bien, Katia. Muy bien, hermanos, estaba aquí para dar la información. Gracias, hermano Andrew, por la invitación. Si tienen alguna otra pregunta, todos ustedes aquí, creo que tienen mi contacto y me da mucha alegría ver que están creciendo en la fe.
Dios les bendiga y un buen estudio que tengan esta noche. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Saludos y bendiciones, pastor. Bendiciones. Gracias, pastor. Saludos a todos. Bendiciones, pastor. Bien, muchísimas gracias, Pastor Henry. Es exactamente lo que deseábamos, la información que compartió usted. Muchas gracias por compartir con nosotros su tiempo y también toda esa información. Qué gran bendición es la formación del nuevo centro y también el programa del seminario. Y muchas gracias por compartir, hermano. Y ustedes todos, creo que casi todos tendrán su contacto, el contacto del Pastor Henry. Si no, siempre pueden ponerse en contacto conmigo para darle el contacto de él también. Antes de seguir adelante con la otra parte de nuestra clase, vamos a saludar a unas personas que no hemos saludado todavía. Creo que ya tienen la señal a nuestro hermano Jesús Vélez. Jesús, buenas noches, bienvenido. Jesús, ¿me escucha? Bueno, tal vez no. Ok. Escuché la voz antes de nuestro hermano Martín desde Totolán, Jalisco, México. Martín, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, pastor. Hermanos, también buenas noches a todos. Aquí estamos listos y dispuestos. Excelente, Gracias. muy bien. Un placer, como siempre. También desde Bolivia saludamos a Manglio. Manglio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Mucho gusto saludarlo, a mis compañeros igualmente. Un placer, Manglio, gracias. Y desde Honduras, nuestro hermano Walter está aquí con nosotros. Walter, buenas noches. Buenas bienvenido. noches, buenas noches, bendiciones para todos. Y también de la misma región, desde Panamá, Norma, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, pastor. Bendiciones. Bendiciones, compañeros. Espero que estén bien. Muchas gracias, sí, Norma, sí, muchas gracias. Aquí estamos. Entonces, ahora vamos a la segunda parte de nuestra clase, en que vamos a hablar de temas muy parecidos. Entonces, ya hablamos un poco del programa del seminario y de cómo trabajar en equipo las iglesias, los grupos en un lugar. Ya escuchamos de dos cosas, el programa del seminario, los estudios más avanzados y también sobre el trabajar en equipo, que es el sínodo. Tal vez han escuchado de esta palabra. Sínodo es un conjunto de iglesias que comparten la misma doctrina, que quieren trabajar en equipo para compartir el mensaje de Jesucristo con más personas. Y es el propósito de esa iglesia Cristo Wells Internacional, formado especialmente para trabajar en equipo y recibir como congregaciones los grupos sembradores. Entonces, qué bendición que nuestro hermano Henry pudo compartir un poco más con nosotros sobre el labor del cielo. Y trabajamos en equipo, ¿verdad? La Academia de Cristo trabaja en equipo con la Iglesia Cristo Wells Internacional y el programa del seminario. En el acto oficial de la Iglesia Cristo Wells Internacional, el requisito de su programa del seminario es Academia Cristo. Entonces aquí están en la ruta Cristo trabajando en equipo. Y ya hemos hecho los saludos, dando bienvenidos a todos. Empezamos en el nombre del Dios Trino y ahora vamos a seguir adelante con el repaso del video. Entonces fue el mismo Pastor Henry, ¿verdad? En el video también que vieron. Vamos a estar hablando de las últimas preguntas de las 7. Otra vez les voy a recordar que hay muchas preguntas de que pudiéramos hablar, ¿verdad? Muchas preguntas, por eso cuentan todos ustedes con un consejero quien trabaja con ustedes hablando y muchas veces los consejeros utilizan preguntas para preguntar para que podamos planear juntos
para establecer el grupo Salvador y alcanzar a muchos con el Evangelio. Empezamos con otra pregunta. Según el video, ¿cuáles son las dos razones por las que múltiples grupos en la misma área deciden no reunirse en un solo punto central? Entonces, podríamos imaginar en una ciudad o una área varios grupos en su libertad cristiana pueden decidir mantenerse como grupos distintos. ¿Y cómo? ¿Y por qué? Félix, ¿nos podría ayudar con una respuesta, por favor? Un punto a considerarse es que si se reúnen, por ejemplo, como ocurre en China, en que el gobierno no aprueba el cristianismo, entonces ellos podrían ser blancos de persecuciones y de ataques. Otra causa también puede ser de tipo de accesibilidad logística y que en lugares que son apartados, desplazarse a otros lugares es muy difícil. Entonces, estos dos puntos podrían ser los que se tendrían en consideración para no unirse en un solo grupo. Muy bien, y a mí me encanta esta palabra por la cuestión de accesibilidad. Entonces pensamos en las ciudades grandes, Buenos Aires, Bogotá, Guayaquil, donde está usted, Félix. Y bueno, y es una ciudad grande, entonces si uno está en un extremo de la ciudad y otro grupo en otro extremo, sería muy difícil poder reunirse en un solo punto central y también sería más difícil invitar a tu vecino congregarse si van a otra parte de la ciudad y pasarían juntos como 1 hora en el autobús para poder llegar al grupo. ¿Verdad? Más fácil por cuestión de accesibilidad y también pensando en las personas que quisiéramos compartir, que congregan también en donde nosotros estamos, ¿verdad? Bien, muchas gracias, Félix. Veo también la mano de Katia. Katia, le doy la palabra. Sí, profesor. Otra razón también puede ser por falta de recursos económicos, porque se requiere cierto monto, ¿no? Generalmente si queremos tener un templo adecuado para que todos los grupos nos podamos reunir, que sería ideal, ¿no? Sí, muchas gracias, Katia. Entonces, en un lugar como donde están ustedes en Bolivia, se puede imaginar varios grupos en la misma ciudad de La Paz o Alto allá, y que están reuniéndose en sus varios lugares, en casas, y como tienen como 10 grupos de 10 personas en cada uno. 10 personas generalmente se pueden reunir en una casa, ¿verdad? Generalmente sí, tal vez hasta 10 personas. Pero hay cuestión económica. Tal vez no sería fácil para todos poder comprar algo o alquilar algo, pero no hay costo si están reuniéndose cada uno en una casa. Entonces puede ser somos mayordomos de los fondos que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Entonces puede ser que en un lugar hay mucho sentido en reunirse en un solo punto central, tener un templo que es el hogar espiritual de las personas, y en otro lugar tal vez no, ¿verdad? Puede ser por cuestión económica, como nos compartió Katia. Muchas gracias, Katia. Y veo la mano también de Viviana. Viviana, ¿quisiera aportar algo? Sí, bueno, yo tengo 2 grupos. Uno lo tengo en Córdoba, por internet, digamos, por grupo de WhatsApp. Estoy a 800 kilómetros, 900 kilómetros de ellos. Y estoy proyectando de hacer un viaje y poderlos reunir todos en una casa de una de las hermanas. Así que ese es un problema es una circunstancia. Tengo un grupo en Córdoba que trabajamos todos por WhatsApp y videollamada, y el grupo acá en mi casa. Así que, pero funciona. No nos podemos juntar, pero funciona igual.
Sí, muchas gracias, Viviana, ¿verdad? Otra razón, ¿verdad? Y al fin de cuentas, lo importante es compartir la palabra de Dios. Tener un templo, un punto central puede ser de gran bendición para el grupo, ¿verdad? Pero en otras circunstancias puede ser que no es posible o puede ser aún mejor tener los grupos separados. Y está bien, ¿verdad? Está bien, tenemos mucha libertad cristiana. Bien, ok. Saludamos también a Amelia, quien está con nosotros desde Perú. Buenas noches, Amelia, bienvenida. Buenas noches, pastor y apreciados compañeros. Perdón, pero corriendo, pero estoy aquí. No puedo perder la clase. Aquí. Bien, sí, Gracias. excelente. Muy bien, gracias. Gracias, un placer, como siempre, Amelia. Bien, ok, entonces ya pensando en las cosas, y por eso estamos, ¿verdad? Para pensar en las posibilidades. Otra pregunta. ¿Por qué es una buena idea que los líderes de la iglesia reciban capacitación adicional? ¿Por qué es una buena idea? ¿Por qué quisiéramos que los líderes sigan creciendo, verdad? Otra vez, Viviana, por favor. Yo creo que es fundamental que los líderes tengan la capacitación, como mostraba el profesor Henry, que puedan tener más conocimiento para la prédica, para dirigir la iglesia. Es fundamental que uno de los líderes de los grupos sembradores de la iglesia que se forme cada uno pueda tener esa capacitación para que pueda formar la iglesia en todos los aspectos. Poder notar los dones que hay para poner la gente en alabanza, para poner los consejeros, para todo lo que significa una iglesia. Yo creo que es fundamental que no solamente un líder, que varios líderes puedan ser capacitados para llevar adelante una iglesia. Dios es orden y se necesita tener orden, se necesita cumplir con todas las cosas que hace que una iglesia funcione. Bien, sí, así es, Viviana, gracias. Entonces queremos que sigan creciendo, ¿verdad? Muchas gracias, Viviana. Katia, por favor. Profesor, esta pregunta a mí me ha hecho pensar harto. Primero, realmente porque yo nunca termino de aprender. O sea, me veo a mí misma. Yo hace más o menos casi un poco más de 30 años, el Señor me empezó a buscar y yo a cualquier curso que existía me metía. He estado en iglesias que no eran totalmente bíblicas también. He recorrido varios lugares y puedo hacer la diferencia realmente cuando ya ahora conozco la sana doctrina de que es una diferencia abismal, ¿no? Y eso por el conocimiento que uno obtiene y la experiencia es bien importante porque no solo uno puede aconsejar bien, sino que acertadamente podríamos también defender primero la fe que nos ha sido dada y la defensa del evangelio completo, la defensa, qué importante es, especialmente cuando hay alguien que se opone y es como una lucha espiritual, tener más conocimiento y más sabiduría del Señor ante alguien que quiere solamente tal vez mentir o mete enseñanzas que no son de la palabra. Entonces, es como saber bien el billete verdadero, ¿no? El billete verdadero, conocerlo de derecha a izquierda, la cara, el lado del el otro lado. ¿Para qué? Para identificar también si hay algún engaño que viene, ¿no? Hacia nosotros o hacia nuestra iglesia o hacia las personas que quieren ser engañadas. Entonces es muy bueno para guiar, saber bien la verdad y creo que nunca se termina de aprender. Yo con experiencia lo digo, para mí cada palabra que leo del Señor otra vez
muchas cosas, me doy cuenta de nuevas cosas cada día. Por eso para mí es muy importante. Gracias, profesor. Gracias, Katia. Y palabras sencillas, pero claves, es muy importante, ¿verdad? Que sigamos creciendo. Muchas gracias, Katia. Y aún después de 3 décadas, ¿verdad? De estar en la palabra, uno puede aprender nuevas cosas y profundizar la fe también. Muchas gracias, Katia. Veo la mano de Félix. Félix, le doy la palabra. Sí, tenemos, por ejemplo, que para hablar el inglés, siendo uno, por ejemplo, de habla española, tiene que pensar de una manera diferente. Así lo mismo, la Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y hebreo. Entonces, son formas diferentes de pensar, inclusive entre el hebreo y el griego, existen una forma diferente de pensar. Y las traducciones pierden a veces el sentido porque se utilizan otras palabras que no hay en ese idioma. Entonces, el aprender en el idioma en que se escribió la Biblia es muy importante. Inclusive, Jesús hablaba arameo y además del idioma hebreo hablaba el arameo y eso le quita precisión a las personas que traducen porque las ideas son diferentes, tienen significado diferente y pueden dar a entender algo diferente. Entonces tenemos que aprender el idioma en que fue escrita la Biblia para poderla comprender y preservar su integridad y que no sea alterada. Muchas gracias, Félix. Entonces, y vamos a hablar más adelante en la clase, vamos a hablar de ese tema de los idiomas originales de la Biblia. También nos mencionó Pastor Henry sobre los idiomas originales. No hay una ley, no hay ningún mandamiento que dice que uno tiene que tenerlos, pero uno puede ver los beneficios y las bendiciones, ¿verdad? De profundizar muy bien en el idioma que Dios, en el cual Dios inspiró la palabra, y también para poder, las traducciones que tenemos son buenas, ¿verdad? Pero dentro de un grupo del sínodo, entre las iglesias, es bueno que tenemos personas que podemos decir que sí es buena, que la traducción es fiel, que sabemos de dónde vienen los pensamientos de la traducción. No tienen que ser todos, ¿verdad? Pero para tener unos es una bendición. Muchas gracias, Félix. Le doy la palabra a usted, Hernán, por favor. Gracias, pastor. Yo digo que es muy importante que nos capacitemos cada día más y porque realmente en las iglesias, en todas las iglesias podemos ver que hay muchas personas que quieren dárselas de sabios y realmente no se han capacitado para este tema. Entonces, por eso es tan importante porque nosotros capacitándonos podemos hacerles caer en cuenta que realmente no es como ellos piensan, porque muchas veces uno toma la palabra como si fuera de uno, pero la palabra realmente es inspiradora y tenemos que ser guiados es por el Espíritu Santo. Y si no tenemos conocimiento de ella, ¿cómo vamos a tener la capacidad de dialogar con otra persona acerca de ese tema? Sí, muchas gracias, Hernán. Y veo el mismo pensamiento en el comentario de Norma también en el chat, que es porque la persona que enseña, hay que estar siempre aprendiendo para estar seguro que lo que enseña está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Entonces, es un proceso de siempre, de siempre, no sencillamente repetir el mismo mensaje, sino estudiar antes y estar estudiando siempre para poder enseñar lo que es verdadero, y también, como Hernán nos dijo, poder identificar lo que es falso también, porque para que podamos como
a traer al grupo lo que es la leche pura, la no adulterada, como dice en Primera de Pedro, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Ovidio, también iba a compartir. No, ya casi. Gracias, pastor. He estado escuchando a los hermanos que bueno, sus comentarios han sido bien acertados, ¿verdad? Con relación, yo pienso igual, ¿verdad? Que ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ese casi que no tiene fin. Tenemos que preparar las personas todo el tiempo, no es de que sacaron un curso y ya se especializaron, no. Tenemos que darle seguimiento, tenemos que ver cómo se desenvuelve para poder confiar la palabra en esa persona, porque si no lo hacemos, nosotros estamos cometiendo un error, porque después la persona fracasa. Hay compañeros que han contado que formaron un grupo y se les fue la gente. Entonces ahí lo que estaba diciendo los otros hermanos, que uno tiene que estar preparado para ir a impartir esos conocimientos de la palabra, seguro que lo que dice es lo que está escrito. Si va a interpretar alguna frase bíblica, estar seguro que es lo que va a interpretar, porque si no es cierto, mejor quédese callado, ¿verdad? Eso está como los que hablan en lenguas, porque yo he escuchado a muchos pastores que inician un mensaje y empiezan a hablar en lenguas, entonces ahí dejan a la gente también, pastor, la dejan confundida, porque ellos no saben lo que decía un profesor en una clase que recibí yo de legalismo, creo que fue. Decía que alguien hablaba en ¿cómo se llama? En esta forma de hablar, ¿verdad? Con la palabra, y no lo hacía bien, porque como la gente también que escuchaba no sabía qué es lo que le estaba diciendo, hasta que alguien se dio cuenta y sabía interpretar lo que estaba hablando en lenguas. Digo que lo que estaba diciendo parece que fue el Salmo 91. Eso fue lo que se aprendió y él hablaba en lenguas de esa forma. Entonces ahí está la cosa, pastor, que tenemos que estar bien preparados para eso, y si vamos a preparar a alguien, hacerlo de la mejor manera para que esa persona represente bien a la congregación donde va a ir a participar, ¿verdad? Al lugar donde se va a ir a desenvolver, que lo haga de la mejor manera, con el verdadero conocimiento de la palabra, para no caer en un error. Gracias, pastor. Sí, muchas gracias, Ovidio. Y los predicadores, hay tantos, ¿verdad? Hay tantos. Correcto. En tantas partes que no tienen capacidad bíblica y capacitación bíblica y desvían tan rápido de lo que es bíblico, ¿verdad? Y sano. Correcto. Y están pastoreando a ovejas hacia el peligro de la falsa doctrina. Perfecto. Y un mensaje que no es cristocéntrico en toda ser líder de un grupo es un privilegio. También es una responsabilidad de predicar para poder decir como los profetas en el Antiguo Testamento, así dice el Señor, ¿verdad? Y es lo que queremos compartir. Muchas gracias, Ovidio. Le doy la palabra a Sandra y después a Viviana. Sandra, por favor. Sí, pastor, escuchando los comentarios de mis hermanos, y cuánta razón, ¿verdad? Hay en todo lo que están comentando, porque decía Katia, pues que ella quiere aprender más y más, ¿verdad? Y que ella a veces siente que no ha aprendido lo suficiente. Sí, yo también tengo ese sentir, y a veces
siento que no, me falta aprender más y más, ¿no? Instruirme. Correcto. Es una gran responsabilidad instruirnos en la palabra porque vamos a enseñar a otros y vamos a predicarles, ¿verdad? A otros y tiene que ser una sana doctrina, tiene que ser la palabra en sí, ¿verdad? No adulterada. Tenemos que tener mucho cuidado, gracias a Dios, porque estamos estudiando en un lugar, ¿verdad? En Academia Cristo, que en lo personal estoy muy, muy contenta. Le doy muchas gracias a Dios y a todo el equipo de pastores y maestros que desde un principio, pues empezaron, ¿verdad? A ministrarnos a curso tras curso y el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos ha ayudado a todos. En lo personal, yo he aprendido, pero siento que no voy a terminar nunca, ¿verdad? De aprender. Tengo cada día más hambre de la palabra de Dios y una gran responsabilidad para poder compartirles a otros. Y como decía el hermano Hernán también y el hermano Vidio, a veces hay personas que sí creen que, pues que saben mucho, que lo saben todo, pero ya yendo nosotros a la palabra o conociendo un poquito, decimos no, pues no es así. Ese versículo no es lo que realmente se nos enseña. Entonces ya podemos así como captar, ¿verdad? Cuando la palabra está siendo o le están agregando o no lo están diciendo correctamente. Y es muy importante porque es lo que nosotros vamos a enseñar el día de mañana a otros líderes y pues a otras personas que no conocen nada, pastor, absolutamente nada de las escrituras. Sí, muchas gracias, Sandra. Y gracias por compartir. Es importante tener ese, bueno, ¿qué hacemos nosotros que tenemos ese deseo de capacitación constante, que es un buen deseo, pero no vivimos en temor? La Biblia es como el océano, como hemos dicho en el programa, que los niños pueden jugar en sus orillas, pero nadie, estudiando toda su vida, va a llegar al punto de donde han visto todas las profundidades. Entonces, tampoco vivimos en temor como líderes. Cuidadosamente estudiando y compartiendo, sí, pero no con temor, sino con confianza, sabiendo que es el Espíritu Santo que al fin de cuentas es el que cambia el corazón. Y sencillamente compartimos lo que dice la palabra. Y a veces, como contestamos las preguntas de las personas diciendo, no sé, me gustaría estudiar el tema un poco más y después hablar contigo de nuevo. Por eso es importante poder decir que, bueno, no sé, me gustaría estudiarlo más. Es algo importante porque no queremos dar una respuesta sin pensar y sin saber. Por eso a veces el buen líder dice que no sé. Pero con confianza, sabiendo que Dios tiene la respuesta en su palabra. Y por eso también trabajamos en equipo. Sé que muchos de ustedes están en comunicación no solamente con los profesores, pero también con los amigos, los otros participantes de las clases, para poder compartir a hermanos en la fe. ¿Cómo debo contestar esta pregunta? Bien, bueno, una persona más sobre esta pregunta. Viviana, por favor. Sí, estaba escuchando a la hermana acá, que la hermana enorme, la verdad que comparto todo lo que dicen ella, el conocimiento que uno tiene que tener. Yo hablo por mí, yo enfatizo mucho en leer también mucho el Antiguo Testamento, porque muchas cosas del Nuevo Testamento están reflejadas del Antiguo Testamento. Entonces, si uno tiene el conocimiento, cuando surgen preguntas, por ejemplo, el tronco de Isaí, ¿qué es eso? La serpiente de bronce, Melquisedec, que aparece en Hebreos, que aparece en Romanos, que aparece en tantos libros del Evangelio, que uno ya tiene la referencia del Antiguo Testamento, primero que es más fácil entender.
el conocimiento. Y también es más fácil contestar cuando surgen las palabras, porque uno ya estuvo repasando toda la palabra. Enfocarse no solamente en el Evangelio, sino también en el Antiguo Testamento, porque todo tiene a relación del Antiguo Testamento. De las promesas de Jesús viene todo del Antiguo Testamento. Entonces, eso yo lo practico en mi vida, ¿no? Y a mí me sirve mucho. Es más, acá pasan muchos testigos de Jehová. El testigo de Jehová tiene una característica que empieza a hablar y nadie los puede callar. Pero le doy la gloria a Dios y al Espíritu Santo que de la puerta de mi casa huyen, porque yo empiezo a hablar y nadie me puede parar. Y no tienen cómo contestarme, porque ellos tienen marcada la cita. Pero cuando uno tiene conocimiento de la palabra, le puede confrontar la palabra. Con amor uno va confrontando, pero la palabra dice esto, pero la palabra dice lo otro. Entonces, qué necesario es tener conocimiento también de toda la Biblia. Eso quería compartir con mis hermanos. Gracias, Viviana, y nos ayuda también porque sabemos que las escrituras se interpretan a sí mismas, ¿verdad? Entonces usamos toda la escritura para ayudarnos a entender. Muchas gracias. Muchos comentarios muy buenos. Se ha dicho que el obrero en una iglesia vive, una iglesia visible, pasa mucho tiempo como un ser humano con una naturaleza pecaminosa, yendo del pilar al poste y al revés, el pilar de desesperación al poste de orgullo pecaminoso. Es tan fácil para caerse en el lado del pilar de desesperación. Bueno, cuando uno trabaja muy duro, comparte la palabra de Dios y no ve los frutos visibles o muy pocas personas que responden al mensaje, es muy fácil caerse en la desesperación. En el otro lado, cuando hay muchos que se congregan, están respondiendo al mensaje con alegría y quieren ser bautizados y quieren escuchar más. Hay otra tentación, ¿verdad? Estar al lado del poste de orgullo pecaminoso. Y muchas veces el mismo obrero puede estar en un lado un día y al otro lado en otro día, cayéndonos en los pecados. Entonces confesamos nuestros pecados ante Dios, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Estas son palabras de ¿quién? Del apóstol Pablo, en Romanos 7. Él habla de su naturaleza pecaminosa en el libro, en la carta a los Romanos, capítulo 7, y concluye con estas palabras: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hablando y pensando bajo la inspiración del Espíritu Santo en sus propias palabras, ¿verdad? De haber caído en los pecados. Entonces, para nosotros también es tan fácil caernos en el pecado y estar como en el lado del pilar de desesperación, como si dependiera de nosotros, ¿verdad? Como si dependiera de nosotros. Y por eso no se están congregando la gente y caerse en el pecado de desesperación, como si no fuera todo en las manos del Señor. En el otro lado, en el poste de orgullo pecaminoso, viene del mismo lugar, como si dependiera de nosotros, como si tuviera muchas personas en mi grupo servidor por los esfuerzos míos y no por la gracia de Dios. Confesamos todos nuestros pecados y llegamos a este final, a esta pregunta también, al ver los pecados: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero contesta su propia pregunta el apóstol Pablo en Romanos 7 al final del capítulo: doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y así, y punto, ¿verdad? Y sencillamente dice eso porque es nuestro Señor Jesucristo quien nos libra de ese cuerpo de muerte, ¿verdad?
Él nos libra de todos los pecados que hemos cometido, aun como obreros en la iglesia. Damos gracias a Dios en todo. Cuando muchas personas vengan, damos gracias a Dios por su misericordia en Cristo, por haber permitido a nosotros ver los frutos de nuestra obra. Si muy pocas personas vienen, damos gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Y reconocemos que también, tal vez no hemos podido ver los frutos de nuestra enseñanza, pero eso no significa que el Espíritu Santo no está obrando en el corazón del ser humano. Entonces, en todas las circunstancias, damos gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en cualquier circunstancia, ¿verdad? No y ustedes pueden pensar en sus propias tentaciones. No vamos a compartirlos en este momento, pero tal vez ha sido tentado en un lado o en el otro, o los dos, ¿verdad? Entonces, recordamos que quisiéramos compartir o confesar estos pecados con nuestro Señor, sabiendo que somos perdonados. ¿Alguien nos puede leer Romanos 11? Aquí tiene la conclusión de la primera parte de la carta a los romanos. Ha hablado de cosas profundas, enseñanzas profundas, el apóstol Pablo, y llega a la conclusión aquí, y hay cosas que sencillamente no podemos comprender completamente, pero damos gracias al Señor de todas formas. ¿Alguien nos puede leer Romanos 11, 33 al 36? Norma, por favor, veo la mano de Norma. Norma, por favor. Romanos 11, 33, 36. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él tenga que devolverlo? Ciertamente, todas las cosas son de él, y por él, y para él. A él sea la gloria por siempre. Amén. Muchas gracias, Norma. A veces no sé por qué Dios ha bendecido a un grupo sembrador con muchas personas y a otro grupo sembrador con muy pocos. O tal vez hay un líder que ha hecho todo, pero no tiene a ninguna personas en su grupo sembrador. A veces no sabemos. Y al fin de cuentas, nosotros compartimos la palabra de Dios y reconocemos que los juicios del Señor, a veces para nosotros, seres humanos como somos, débiles, pueden ser completamente incomprensibles, ¿verdad? No podemos entender exactamente por qué. Pero ¿quién ha entendido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? Hablamos de los consejeros, ¿verdad? El Señor no necesita consejero, ¿verdad? Entonces no hay nadie que entiende completamente los tiempos y los caminos del Señor. Pero concluimos con el mismo apóstol Pablo. Ciertamente todas las cosas son de Él y por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Entonces, en todas las circunstancias, damos la gloria a nuestro Señor y ponemos todas las cosas en sus manos, sabiendo que Él es capaz de darnos exactamente lo que necesitamos, no siempre lo que deseemos en el momento, pero siempre lo que necesitamos es lo que el Señor nos da. Dicho esto, vamos a soñar por un momento para concluir la clase. Sabemos que puede ser que todavía están batallando ustedes, pero otras personas han visto las bendiciones en su grupo, ¿verdad? Entonces vamos a soñar. Lo que sucede si Dios bendice su trabajo y si ha formado un grupo
que ha formado varios otros grupos, la multiplicación. ¿Qué hará usted después? Vamos a contestar unas preguntas que hablan de esta cosa. ¿Qué hará después de que uno ya tenga un grupo que ha multiplicado, ya tiene varios en el grupo sembrador original, ya es abuelo, ¿verdad? Tiene otro grupo como hijo y tiene nietos, ¿verdad? Y están multiplicando los grupos. ¿Cuáles podrían ser algunas bendiciones de fusionarse para formar un grupo más grande? Al principio hablamos de unas razones por las cuales tal vez un grupo no se funcionen, ¿verdad? No se juntan en un solo grupo, pero ¿cuáles pueden ser unas bendiciones de formar un grupo más grande de varios grupos pequeños? ¿Cuáles pueden ser las bendiciones? Félix, por favor. Sí, tendríamos que tener en cuenta que al reunirse en grupos más grandes, hay personas que tienen dones que Dios, el Espíritu Santo le ha dado, y por ejemplo se podría aprovechar eso organizándose un poco mejor, encargándose, por ejemplo, unos del culto, otros de predicar la palabra, otros de dar enseñanzas bíblicas, otros de la adoración. Y hay personas que tienen muchos dones para la música, y también otros para organizar. Entonces, al confluir más gente, también se podría tener un material humano que puede desempeñar diferentes funciones para el servicio de la iglesia. Muchas gracias, Félix, ¿verdad? Entonces, una variedad de dones que se puede usar, ¿verdad? Sabemos que somos como habla en 1 de Corintios, como Jesús la cabeza y nosotros somos los miembros de su cuerpo, la iglesia. Son muchas personas con varios dones. Qué bendición poder dividir la obra entre las personas según sus dones. Muchas gracias, Félix. Viviana, también, por favor. Sí, eso es lo que yo iba a decir. Si Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, cuando ya hay varios grupos que ya están en la misma fe, con el acuerdo doctrinal, y ya están listos para poderse reunir, están preparados para formar una iglesia, entre comillas, con toda la palabra, ¿no? Por cada miembro poder ocuparse en una labor dentro de la iglesia, con un líder que ya esté preparado, con hermanas que trabajen en la iglesia, que limpien, que haya ofrenda, que haya música, que como una iglesia ya pues, bien conformada, yo creo que teniendo 6 grupos ya estaría como para poder formar un solo lugar y que funcione esa iglesia, que haya bautismo, que haya casamiento, que haya todo lo que tiene que haber en una iglesia bien constituida, bien armada. Es un sueño muy lindo. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias. Sí, qué bendición poder tener esas funciones ya en un solo. Pastor, buenas noches. De que tiene Camilo ahí. Sí. Perdón. Perdón, estaba bateando con mi Perdón. No, gracias por la ayuda, Ovidio. A veces se caiga la señal para todos nosotros, ¿verdad? Entonces, sí, gracias. Entonces, sí, creo que Ovidio estaba hablando de la mano de Camilo. Vamos así, dar la palabra a Camilo. Camilo, correcto. Gracias, hermanas. Voy a apagar el video porque también tengo mala señal y así me escuchan mejor. Es también muy importante, por ejemplo, cuando uno tiene el grupo sembrador, no olvidarse las herramientas que nos provee Academia Cristo. Por ejemplo, yo utilicé el curso de mayordomía para identificación de los dones de mis hermanos.
Y eso es muy importante, seguirá paso a paso. Por ejemplo, el curso de la visión, el curso del evangelio. Es muy importante seguir esos pasos a pasos que nos provee Academia Cristo en su página web. Y a mí me ha servido mucho para todo eso. Y inclusive yo fui bendecido hace 15 días porque vinieron hermanos de Minnesota a nuestro culto el día domingo. Vinieron 4 personas y eso para mí fue una bendición, saber que vienen hermanos a mi grupo sembrador a recibir la palabra del Señor, y luteranos de la iglesia Wells de Minnesota, y de a poquito. Y lo más importante que quiero decirles es, por ejemplo, de cuando uno estudia santificación, toda la obra del Señor, la doctrina se llama la doctrina de la conversión, y todo dárselo a Él, y que no sabemos que nosotros no estamos en una carrera, no estamos compitiendo con nadie, estamos dando la palabra y la gloria al Señor. Y todo lo que yo les dije anteriormente en los demás cursos, yo empecé con 3, después fuimos 6, ahora somos 13, y de a poquito Dios dirá cuál es el camino. Y por ejemplo también, yo tengo un compañero que empezó conmigo que se llama Eduardo Milanesi, lo que habló el pastor Henry. Ellos ya se van a convertir en una iglesia. Ellos empezaron con 3. Yo lo ayudaba con él para leer el credo o para que tuviera la Santa Comunión, y él en Bovilia, Cochabamba. Él empezó a reunirse primero con reuniones virtuales, después presenciales. Y eso es muy bonito, ver cómo crecen los hermanos, o verlos a ustedes crecer es muy bonito. O la hermandad, el compañerismo que tenemos nosotros en el curso, eso es muy bonito. Pero todo eso es por obra del Espíritu Santo. No Sí. más, pastor. Muchas gracias, Camilo. Y se me dio cuenta de otra bendición de tener un sínodo como la Iglesia Cristo Wells Internacional. Es parte de un conjunto global de iglesias luteranas confesionales de la misma fe. Entonces, por eso, cuando Camilo recibió a estos hermanos de otra parte del mundo, de Minnesota, un estado muy al norte de los Estados Unidos, ellos son miembros de una iglesia hermana. Entonces él pudo saber que estoy recibiendo a personas que son de la misma fe, de la misma doctrina, al recibirlos. Y cuando celebran la Santa Cena, están celebrando, expresando la unidad, ¿verdad? Es otra bendición. Entonces, en julio, oficialmente, ya estamos en compañerismo, Iglesia Cristo Wells Internacional y Wells, este conjunto de esta Asamblea Sínodo de Iglesias en los Estados Unidos, pero oficialmente el secretario de la Junta Directiva de Iglesia Cristo Wells Internacional va a la convención de Wells en los Estados Unidos para declarar oficialmente y públicamente que estamos unos en la fe. Y después se va a juntar el mismo sínodo de Iglesia Cristo Wells Internacional con lo que se llama la SEC, la Conferencia de Iglesias Luteranas Confesionales en todo el mundo. Entonces creo que hay 35 miembros, 35 sínodos, 35 conjuntos de iglesias globalmente que se van a juntar en Corea para su convención. También, entonces, pero qué bendición saber que personas en todas partes del mundo que tienen la misma fe, la misma confesión que estamos estudiando y compartiendo aquí entre nosotros. Bueno, ya sé que es muy tarde allá en Argentina y ya hemos pasado nuestra hora. Bueno, vamos a escuchar de nuestro hermano Martín y después vamos a concluir con una oración. Hermano Martín, por favor. Sí, ya dijeron el hermano Camilo, nos hace crecer, y también lo que usted dijo, la bendición es de que tenemos
en este caso a la Iglesia Cristo Wales, al Sínodo Wales de Estados Unidos, donde usted pertenece, y pues a todos los hermanos que se han conformado en él. Entonces nosotros simplemente como ejemplo, valiendo soñar, pudiendo soñar, queríamos, en dado caso de que nuestro grupo creciera más grande, pues hacer lo que hizo la Iglesia de Colombia. Se conformaron como un sínodo junto con la Academia Cristo y formalizaron el sínodo para poder crecer, aplicarlo y extenderse, ramificarse por toda América Latina. O sea, haríamos eso precisamente, tomar las bendiciones que tenemos y poder aplicarlas. Entonces, esto era mi punto de vista, aunado a lo que dijeron el hermano Camilo y usted, y todos los demás compañeros. Muchas gracias, Martín, muchas gracias, ¿verdad? Entonces, los grupos en un solo lugar pueden fusionarse con bendiciones, pero somos conectados por por el vínculo de fe que tenemos, ¿verdad? Y qué bendición es que algún día, si uno de ustedes se encuentra en el lugar donde está otra persona y tiene su grupo servidor allá, qué bendición poder estar con hermanos en la fe y celebrar que una unidad verdadera, ¿verdad? Una unidad verdadera basada en las escrituras, porque sabemos lo que hemos aprendido, ¿verdad? Hemos estudiado la palabra de Dios aquí juntos. Y aun si no tenemos este privilegio en esta vida, es una bendición aún saber que estamos aquí compartiendo la misma fe y hay otras personas en otras partes del mundo que están en la misma obra, con las mismas pruebas y retos, pero celebrando las mismas bendiciones por medio del mismo mensaje del Evangelio. Entonces, qué bendición poder pasar tiempo con ustedes otra vez esta noche. Bueno, no está con nosotros ahora, pero también fue un privilegio que Pastor Henry Herrera pasó tiempo aquí con nosotros en la clase, hablando de este privilegio y placer del compañerismo que tenemos y hablando más sobre el programa del seminario. Otra vez, él sabe mucho, él es una persona que ha estudiado mucho, él ya tiene, creo que tiene como unos 25 años, estudió hasta el final del curso de seminario con los idiomas originales de la Biblia y todo eso. Y entonces, si tienen preguntas o dudas para él sobre el programa del seminario o la obra del Sínodo Iglesia Cristo Wales Internacional, les animo a ponerse en contacto con él. Y otra cosa sería el proyecto final de este curso. Y les voy a poner mañana en la mañana más detalles. Tienen en este curso dos opciones. Sería uno, usar las 7 preguntas que hemos estudiado aquí en las clases y en los videos, preguntando y juntándose con otras personas, miembros del grupo Sembrador, para hablar de las preguntas y después enviar un informe que dice la fecha de la junta que hacen, a las personas que están y también un resumen de los comentarios sobre las 7 preguntas y algo que aprendieron o planes que hicieron. Uno. La otra opción sería, tenemos un plan de especificar un poco más para los grupos servidores, los recursos que tenemos una propuesta de no cambiar todo, pero clarificarlo un poco. Entonces, si no tienen grupo servidor o prefieren hacer otra opción, sería la opción 2, que sería revisar este plan nuevo y tienen 5 componentes y darnos comentarios y pensamientos sobre el plan nuevo y porque eso sería su proyecto final y también sería de mucha ayuda para nosotros a desarrollarlo y considerar lo que sería el camino más sabio para ayudar a personas como ustedes a plantar las iglesias. Está bien. Bueno, veo la mano de Camilo. Camilo, una pregunta o duda sobre el proyecto final. Sí. El cuestionario de las 7 preguntas, ¿tú la mandas? Sí, mañana les voy a mandar todo. Ok. ¿Y es por escrito? ¿Puede ser video? ¿Puede ser, no sé?
Cualquier de los dos. Por escrito sería un informe, por video pueden, si es la opción 1, podrían grabar la sesión con los miembros del grupo observador. Gracias, pastor. De nada. Viviana. Sí, las dos opciones podemos elegir, podemos estudiar las dos opciones que usted va a dar para hacer el proyecto final. Exactamente. Porque me interesaría la segunda opción. Sí, está bien. Sí. Cada persona puede elegir. Gracias. Sí. Bien. ¿Algo más? Ok, entonces ahora vamos a concluir nuestra sesión de hoy con una oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este privilegio de estar aquí juntos y también por el privilegio de ser tus mensajeros en este mundo. Fortalécenos, Señor, por medio de tu palabra, por el Espíritu Santo, obrando en nosotros, para que podamos ser fieles en compartir lo que es sano y lo que siempre conforme a tu santa palabra. Danos también la confianza de saber que es el Espíritu Santo obrando por medio de la palabra que cambia el corazón del ser humano. Si es tu voluntad, Señor, danos la oportunidad de ver los frutos de nuestra obra con personas que confiesan la fe en Jesucristo como su Salvador. Protege, Señor, también a todos los participantes en este curso esta noche. Protege, Señor, a sus familias también, para que puedan amanecer mañana para darte gloria otra vez con sus vidas. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Amén, pastor. Amén. 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 Buenas noches para todos. Bendiciones. Hasta lunes. Buenas noches, Dios los bendiga. Bendiciones, hasta lunes. Buenas noches, Dios les bendiga. Bendiga. Adiós, profe. Adiós, hermanos, que Dios los bendiga. Chao, y los cuide y los guarde. Amén, igual. Un placer, como siempre. Que Dios les bendiga. Saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches, Ovidio. Noches, hermano. Un gusto. Buenas noches a todos. Descansen. Buenas noches, pastor.